Para empezar a hablar de África, lo primero que debemos tomar en cuenta es que no es un país en singular, ¿no? África es un continente, uno de los más grandes en todo el mundo. En esta diapositiva lo que podemos ver es una semejanza de los principales países, cómo tienen cabida en sí mismo dentro del continente africano. Es decir, cuando hablemos de África debemos de entrada pensar en la gran diversidad que implica este gran territorio. Como hemos revisado en otras regiones, el enfoque sistémico apremia mucho lo que serían las características geográficas regionales. En este caso, como puedes observar, gran parte del continente africano está cubierto de grandes desiertos, como es en la parte norte con el desierto de Sahara, el desierto de Libia, también tenemos el desierto de Nubia, al sur el gran desierto de Kalahari. Tenemos importantes mesetas, como sería la meseta de Etiopía, la meseta de los Grandes Lagos y la meseta de los Matabeles. El resto estaría conformado por las llamadas sabanas africanas y la gran llanura del Congo, ¿no? Esta zona es muy importante porque es la zona también de los grandes recursos hídricos en la región, sobre todo de los grandes ríos. En términos generales, ¿de qué nos habla la geografía? Aquí tenemos una dificultad de hablar de conexión transcontinental. Si tú puedes observar, hay países a lo mejor del sur, como pudiese ser Sudáfrica, que tienen poca conexión con las partes internas del continente y que inclusive tienen más conexión a lo mejor con otros países del mundo que con sus vecinos del norte. Es decir, debemos pensar que estas restricciones, digamos, geográficas han hecho que el continente se aboque mucho más hacia el mar. Las salidas hacia los mares es lo que representa la conexión de África con el mundo, con el comercio mundial, con la movilidad de la población, los grandes puertos, las injerencias externas, inclusive el colonialismo. El mar ha fungido como una parte fundamental en su geopolítica. Dada la gran diversidad que existe en el continente africano en cuanto a geografía, me permitiría mejor destacar lo que considero son puntos geopolíticos actuales estratégicos que se están revelando en la zona. Aquí tenemos sobre todo en un primer lugar lo que sería el norte de África. El norte de África, sobre todo estos países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, forman una barrera, digamos, geopolítica sustancial en la parte del norte por su vinculación que tienen con el mar Mediterráneo, comparten la religión musulmana, una cierta historia en común que a veces tiene mucho más que ver entre ellos que con el resto de los países africanos. Otra zona fundamental sería la zona del Sahel. Esto contempla una franja que atraviesa países como Mauritania, Malí, Níger, Chad, Sudán. Es una zona estratégica porque divide al gran desierto del Sahara con lo que serían las zonas de las mesetas y las sabanas. También divide al grupo de religión musulmana con los cristianos. Otro punto también muy importante sería el famoso Cuerno de África. Esta zona es estratégica por todo lo que se transporta a través del mar. Es la zona que vincula y une al Golfo de Adén con el Mar Rojo, incluyendo el estratégico Canal de Suez, y es una zona comercial fundamental no solamente para África, sino para el comercio mundial. Por tanto, desde todo el tiempo de la historia de África, la posesión, digamos, de estos puntos estratégicos ha sido una constante. Otra zona también muy estratégica en la actualidad, donde se están dando importantes conflictos, es la zona llamada del Golfo de Guinea. La zona del Golfo de Guinea contempla numerosos países que tienen vecindad con este golfo, la zona costera, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Benín, Togo, Guinea Ecuatorial, Gabón, entre otros, y es una zona donde se contempla la mayor parte de la población. El continente africano se concentra en esta zona comercial también muy importante por los puertos, por la extracción de recursos estratégicos, zona también productora de petróleo. Otro punto fundamental, siguiendo los canales comerciales vía marítima, sería el sur de África, sobre todo la zona de Cabo de Buena Esperanza, la ciudad del Cabo, el puerto de Elizabeth, son puntos fundamentales de paso, digamos, del comercio, no solamente, insisto, de África, sino de todo el mundo. Siguiendo como en este paso comercial de las rutas marítimas,
ha venido cobrando importancia una zona fundamental que es el llamado Canal de Mozambique, que divide al país de Mozambique con la isla de Madagascar y que se ha convertido en una zona, un punto de comercio fundamental, sobre todo con China, porque la nueva ruta de la seda marítima se contempla tenga arribo a zonas como Dar es Salaam, Mombasa, que tienen vecindad con esta región. Y bueno, finalmente en el centro pueden contemplar la República Democrática del Congo, que sería otro punto también fundamental en geografía, en geopolítica, porque es la gran zona de los recursos. Oro, tenemos diamantes, hay petróleo, hay urano y otros recursos fundamentales, el coltán, por ejemplo, también, que son sustanciales. Entonces, esa sería otra región geopolítica fundamental en la zona. No es un secreto que la región de África contiene importantes recursos estratégicos desde siempre y que actualmente la posesión de estos recursos se ha convertido en un motivo de disputas, de rivalidades, de enfrentamientos. En este mapa puedes observar la existencia de zonas importantes de petróleo y gas natural, de uranio, de carbono, diamante, oro, fosfatos y otros minerales estratégicos. Te invito a que hagas un análisis a profundidad de qué países tienen qué recursos para que puedas entender la dinámica de esos conflictos internos, de los intereses que están viviendo. Yo lo que quiero resaltar nada más es la parte sistémica que nos invita a pensar que la formación de centros y periferias tiene mucho que ver con la explotación de recursos claves, como es el caso del continente africano. Vas a ver más adelante mapas de los conflictos activos en la región y hay una total coincidencia con zonas de posesiones de recursos básicos y el estallamiento de estos conflictos. Entonces, analiza, por favor, más a fondo lo que serían los recursos, dónde se ubican y piensa cómo se puede proyectar conflictos actuales. Como revisamos en la región del Medio Oriente, la historia de África es verdaderamente milenaria. Existen antecedentes del origen de la propia civilización humana en el sentido de la especie humana más antigua que se ha encontrado restos justamente en el continente africano. Ya existían otros imperios, otros grupos sociales organizados antes del arribo de los colonizadores europeos. Sin embargo, poco se sabe de estos grupos a diferencia de otras regiones. Aquí lo que se contempla es que eran grupos organizados que tenían rivalidades entre ellos, que había una fuerte tradición oral, por ejemplo, que tenían una forma a veces de organización nómada y muchos vínculos comerciales pero internos, sobre todo en forma territorial, atravesando inclusive los desiertos. ¿Qué hay que resaltar aquí? Existían formaciones ya estatales, formaciones vías hacia un imperio o pequeños imperios, digamos, en la parte interna de África, como puedes observar en el mapa. Sin embargo, estos imperios y estos grupos fueron totalmente desestructurados cuando llegó el arribo del colonialismo, sobre todo europeo. Y poco sabemos de estas grandes civilizaciones a pesar de su larga historia que ya tenían en forma previa. Además de eso, también hay que contemplar que estos pequeños o imperios van a ser totalmente divididos con la formación o la imposición de fronteras que se va a suscitar más adelante, como vamos a revisar. Por muchos siglos, esta forma de organización intracontinental se va a mantener al interior de África. Sin embargo, poco a poco van a ir llegando sobre todo algunos grupos de colonizadores europeos a las costas de la parte de África. Podemos ver, por ejemplo, a los británicos, sobre todo su presencia por su interés histórico en las rutas marítimas, que tenían ciertos puntos acercándose a la posesión paulatina del Canal de Suez, de la zona del Mar Rojo y su posible salida hacia el Océano Pacífico. En ese sentido, también para ellos era muy importante tener algunos puertos de conexión y el gran puerto en la colonia del Cabo fue fundamental. Por su parte, para Francia, una vecindad simplemente por el sur territorial de su territorio, posesiones en Argelia,
de ahí exploraciones a través del desierto, el arribo a la zona de Senegambia, excursiones cada vez más al interior, siguiendo los ríos internos, y pasa igual con Gabón, toda la zona del Golfo de Guinea va a ser poco a poco posicionada por parte de Francia, al igual que algunas zonas que tienen que ver, por ejemplo, con Madagascar y cercano a Mozambique. Por su parte, Portugal, con el interés también, en este caso comercial, algunas islas, la posesión en Angola, el trayecto marítimo que va a llevar al canal de Mozambique, y por parte, en este caso también, de lo que era antiguamente el Islam, sobre todo los califatos, la expansión que va a alcanzar en la parte del norte de África es también aquí visible, ¿no? Entonces aquí puedes ver alguna de la organización interna que se dio sobre todo del año de finales de 1700 hasta ya prácticamente finales del año 1800. Ciertos siglos clave porque tenemos que de una presencia un poco paulatina, esporádica, muy precisa, contenida por parte de los europeos, se va a suscitar cada vez ambiciones más fuertes por lo que se va descubriendo al interior del continente, hasta llegar a un punto de confrontación en lo que deciden establecer una conferencia para organizarse, decir cuáles eran los intereses de cada uno y abierta y descaradamente hacer un reparto del continente africano. Es así como en forma externa tenemos la organización de la llamada Conferencia de Berlín, que se da en Alemania del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885. Lo que va a representar esta conferencia en la historia africana es el reparto del continente desde un punto de vista externo. Abiertamente se van a declarar prácticamente los territorios geopolíticos de interés de cada uno de los países europeos que estaban en rivalidad y en liderazgo en ese momento de la historia, para repartirse lo que van a ser los territorios de la parte de África. No hay que olvidar que estamos hablando casi del inicio de la Primera Guerra Mundial y las rivalidades que ya existían entre las potencias. Aquí hay un patrón bastante claro, donde tenemos, por ejemplo, la presencia de Francia en la parte sur de su territorio, comenzando por Argelia, pero buscando ya la apropiación de todo lo que sería la parte del norte de África, incluyendo los territorios estratégicos del Golfo de Guinea. Por su parte, los británicos lo que van a buscar es el control marítimo, como ya hemos hablado, del Mediterráneo, el paso por Egipto, Sudán, anglo-egipcio, una salida hacia el África oriental inglesa, y desde el sur tenemos la Colonia del Cabo, subiendo por Rodesia, y prácticamente lo que querían los británicos era hacer un corredor territorial que uniera al norte con el sur de sus intereses coloniales. Sin embargo, eso va a ser impedido por otro país que su presencia colonial va a ser mucho más bien estratégica. Lo que quería era contener tanto a Francia como al Reino Unido, y en ese sentido tenemos los intereses de Alemania. Alemania va a tener posesión en la zona de Camerún, el África oriental alemana, el África del sudeste de Alemania. Si puedes observar, son puntos prácticamente de contención tanto de los británicos como de los intereses franceses. Alemania en África representó sobre todo una operación quirúrgica sobre contención de sus rivales. También tenemos la presencia de los belgas en la parte súper rica de recursos que va a ser el Congo, ¿no? Aquí, en forma coyuntural, en este caso Bélgica, había ascendido como un país importante en estos momentos de la historia y mostró sus aspiraciones en el centro de África, encontrándose con una gran cantidad de recursos fundamentales que le van a ser bastante auspiciosos para su futuro. Ahora bien, es muy amplio lo que podemos hablar sobre el colonialismo de África. Me resalta algunos puntos que creo son relevantes para entender cómo se influye también ahora en el presente de la región. Tenemos, por ejemplo, que el colonialismo fue extractivo. Quiere decir, lo que importaba mucho para estos países era la extracción de los recursos fundamentales. Ya empezaba a ser parte importante del petróleo, pero sobre todo el carbón, ¿no? Y otros que eran relevantes por el momento de la historia.
Otro punto es que muchas veces estas campañas iban acompañadas de intereses evangelizadores, de cierta forma, o religiosos. Tenemos la rivalidad entre católicos, también tenemos algunos grupos protestantes, más la ala musulmana que ya teníamos en el norte, se va a conformar un ambiente étnico-religioso bastante complejo que sigue estando activo en todo el continente de África. Ahora bien, también hay que observar que fue desestructurante, ya habíamos hablado de los imperios. Aquí ya se puede observar que hubo una ruptura total de estos grandes imperios o estados que había antes del arribo de los europeos, que fueron totalmente y abiertamente divididos por los intereses coloniales. Esto nos habla que se va a perder una continuidad en la formación de organización social en el continente africano. No olvidar también que este colonialismo es tardío en el sentido que estamos hablando prácticamente de finales de 1800, casi inicio de 1900. Por tanto, la disparidad, sobre todo en tecnología, en cuanto a los intereses, es mucho más compleja que lo que se suscitó en América, por ejemplo. Y finalmente, hablar también de que se suscitó todo este colonialismo en un momento de auge de confrontación entre imperialismos. La rivalidad histórica que han tenido, por ejemplo, franceses y británicos se va a reflejar en la apropiación de territorios y disputas en África. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Francia y los alemanes, con los británicos y los alemanes, con España y Portugal. Es decir, las grandes rivalidades imperiales van a venir a proyectarse en este continente. El colonialismo para mí va a dejar una huella imborrable en la historia africana, porque es para mí realmente el corazón de los actuales problemas que existen en la zona. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial prácticamente no va a haber muchos cambios en África. Simplemente cuando pierde Alemania la Primera Guerra Mundial va a perder también sus territorios en el continente africano. Durante la Segunda Guerra Mundial importantes conflictos se llevaron a cabo en el norte de África, participando países como Argelia, Libia y Egipto en las confrontaciones de la guerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial tenemos otro proceso que se vuelve también muy complicado y de grandes huellas en la historia africana, porque va a ser el inicio de la llamada descolonización. Esto en apariencia suena bastante bien, es la liberación de los territorios coloniales y el surgimiento de la independencia de los principales o la mayoría de los países africanos. Sin embargo, esta descolonización se da en un periodo de inicio de la Guerra Fría de confrontación entre Estados Unidos y la URSS, a lo que se suman intereses también de unificación continental o el llamado panafricanismo. Se suman intereses también de conformación de una unidad africana y procesos complejos en donde, si puedes observar aquí, tenemos diferentes etapas históricas. En un primer bloque alcanzan su independencia países como Egipto y Etiopía, sin embargo, la mayoría van a suscitarse ya posteriormente hasta prácticamente la década de 1949-1961, que es la mayoría de los países. Sin embargo, otros van a tardar más, como es el caso de Angola, de Namibia, ¿no?, de Zimbabue, Mozambique, en donde prácticamente tenemos que ya en 1970, 80 inclusive, es que van a alcanzar sus independencias. No fue tan sencillo alcanzarlas, en algunos puntos hubo confrontación, hubo guerras, como veremos a continuación. En este mapa se puede observar algunos de los procesos diferenciados que tuvieron que atravesar los países africanos para alcanzar sus independencias. Tenemos desde guerras de independencia bastante fuertes, convertidas en guerras civiles, como fue el caso de Argelia, el caso de Angola y el caso de Mozambique. Otros donde hubo una lucha armada bastante fuerte, como es el caso de Camerún y fue el caso de Kenia. El resto tenemos independencias llamadas pacíficas, que es la mayoría de los territorios, si puedes observar, ¿no? En realidad la mayoría se van a alcanzar aparentemente en forma pacífica, sin embargo, es cierto que en muchos de ellos implicó un desequilibrio en el poder, en la forma de gobernar y, por supuesto, en la tradición colonial que se venía manejando. Aquí, en el proceso de descolonización, desde el punto de vista del enfoque de Sistema Mundo, tenemos que estos estados que se van a suscitar en África
van a tener orígenes bastante complicados en el sentido de la debilidad de los gobiernos, van a crecer en un ambiente de guerra fría mundial, van a ser muy débiles también por los recursos que siguen siendo extraídos, ¿no? En este caso una especie de neocolonialismo que se va a ir presentando, vacíos de poder que van a dejar los grupos y estructuras coloniales e imperiales, que van a ser ocupadas por guerras étnicas, ¿no? Entre grupos étnicos o religiosos que van a competir ahora por el control de esos territorios. Tenemos también como resultado luchas de las fronteras, si puedes visualizar, muchos de estos países, su división todavía sigue aquella frontera colonial del reparto que se dio en la conferencia de Berlín y que siguen teniendo entonces ahora problemas por las fronteras, el establecimiento entre los vecinos. Es decir, la forma que se va a dar la descolonización va a dejar una profunda huella también en los actuales conflictos que se siguen manifestando en la zona. Son muchos los conflictos que se han suscitado en el continente africano posterior a la descolonización. No podemos enunciar todos, solamente algunos que dejaron una impronta mucho más marcada en lo que es la actualidad del continente. Tenemos golpes de Estado, guerras civiles, matanzas étnicas, que se suscitaron en países, por ejemplo, como Ghana, con un golpe militar, la guerra famosa de Biafra en Nigeria, la deposición del gobierno de Nyerere en Tanzania, la guerra tremenda en Zaire, que prácticamente se ha mantenido hasta la actualidad. Está también la larga guerra civil que se va a vivir en Angola entre un grupo, fracción vinculada con el comunismo versus una fracción vinculada con corrientes más bien de tinte capitalista. El conflicto histórico entre Ruanda y Burundi, que van a ser como los antecedentes de la mal afamada matanza étnica que se va a suscitar en Ruanda en 1994, el régimen del apartheid en Sudáfrica, que es prácticamente una división racial, ya posterior a la independencia de Sudáfrica, pero donde no se podían entremezclar los blancos con los negros y que se va a mantener muchos años todavía en ese país. Tenemos regímenes de corte socialista que se van a presentar en países como Etiopía, Sierra Leona, Zimbabue. Viéndolo desde un enfoque más sistémico, lo que tenemos durante la Guerra Fría en África es una amalgama de diferentes procesos, diferencias étnicas, subdesarrollo económico y formación más fuerte de una periferia dependiente, el aumento de la deuda externa por estos países que apenas estaban haciendo, vacíos de poder, golpes de Estado, nuevos gobiernos, nacionalismos, rivalidades por fronteras, pobreza, injerencias por parte, digamos, de la URSS, de los Estados Unidos en este contexto de Guerra Fría, también algunos intentos de movimientos de los no alineados, sumado a una creciente pero muy débil fuerza panafricanista de unificación de todo el continente, que va a dar, sí, en el origen de la Organización de la Unidad Africana. Sin embargo, prácticamente lo que tenemos es un continente dividido en todas estas inercias que lo van, en lugar de favorecer, a volver, digamos, en una combinación de procesos que van a determinar lo que es la actualidad. Pasando a lo que sería la actualidad de África, posterior al fin de la Guerra Fría, tenemos desgraciadamente una asociación del continente con los principales conflictos que prácticamente se suscitan en el mundo. Es la cuna de zonas de conflictos violentos, de grandes hambrunas, de los estados fallidos, los niños soldados, la extracción de recursos, también bajos índices de desarrollo, altas tasas de endeudamiento y una gran cantidad de etcétera. Aquí el problema es que se ha hecho desgraciadamente como una similitud de que África es sinónimo de estos conflictos. Sin embargo, en primer lugar, no todo África es igual ni homogéneo. Diferentes países tienen diferentes fortalezas de acuerdo a su propia historia, de lo que acabamos de ver, y a sus propias tradiciones internas. Ahora, otro punto también importante es que hay que considerar que todo esto tiene una raíz histórica. Son consecuencias más profundas de algo que a veces no se visualiza. Si la hambruna no surgió de la nada, el conflicto étnico tiene raíz también en el colonialismo, en la descolonización que acabamos de ver.
hay que trabajar, digamos, sistémicamente los problemas de África, visualizando sus raíces de la historia, desde la geografía y aspectos estructurales más profundos sobre el posicionamiento periférico de la región, la dependencia al comercio exterior, que nos van a dar luces más claras de lo que realmente sucede en la zona y de que estos resultados son en realidad una forma de visualizar diferente a la región. Los conflictos de los cuales estábamos hablando, que tienen que ver con migraciones, con crisis humanitarias, con crisis económicas, todo esto se vincula con una debilidad de los estados que a su vez va a repercutir en inestabilidad política, económica, social. Así, en este mapa podemos observar cómo zonas de importantes conflictos que están marcados en color naranja, al igual que zonas de inestabilidad o de confrontaciones en color amarillo, tienen una zona de coincidencia con los recursos estratégicos que se están explotando en la región. Es decir, aquí hablamos de una especie de neocolonialismo que se ha reactivado y que a veces cuando se estudian los conflictos africanos no se piensa en este vínculo que tiene con la historia colonial, con la historia periférica de la región y por supuesto también con su geografía, en este caso con la cuestión de los recursos de la cual ya habíamos platicado. En este mapa se confirma lo que mencionaba anteriormente, cómo sigue prevaleciendo, por ejemplo, la presencia francesa. Vean ustedes, en la misma zona donde antes tuvo colonias o zonas coloniales, actualmente sigue bajo la lógica de una protección, una cooperación. Francia habla mucho de evitar el terrorismo. Lo cierto es que hay una presencia militar continua, sobre todo en la zona del Sahel, de la cual ya habíamos hablado, y esta zona estratégica del Golfo de Guinea. Igualmente tenemos, por ejemplo, la presencia de China en forma creciente, sobre todo y por obviedad en zonas marítimas, vinculado con su ruta de la seda, que ya mencionaba, tiene importancia estratégica en los puertos de Mombasa y Dar es Salaam, y de ahí se busca una conexión con zonas del Golfo de Guinea. Otra vez, esta zona del Golfo de Guinea está muy presente China por intereses comerciales marítimos. Igual pasa en la región que ya habíamos platicado del Canal de Suez, también con el Mar Rojo y la salida a Asia. Y por su parte, presencia británica, como siempre ha sido, no directamente, sino a través de empresas, ¿no? de compañías, en este caso las petroleras, por ejemplo, que están presentes en este mapa, otra vez en la zona del norte de África, en la zona de Sudáfrica, y se asemeja mucho, ¿no? a este cinturón anterior colonial que en algún momento ya de la historia el Reino Unido intentó establecer en África. Y también en rivalidad con Francia, presencia en la zona estratégica del Golfo de Guinea. Es imposible hablar de todos los conflictos que actualmente están activos en el continente africano. Retomo un ejemplo como para demostrar esto que vengo argumentando. El caso del conflicto en Nigeria. Nigeria, pues que es un país que estuvo colonizado sobre todo por franceses, vecindad con territorios de posesión, en este caso alemana, y es un conflicto activo que se presenta oficialmente con un carácter étnico y religioso, sobre todo entre la parte norte, con una tradición musulmana, y la parte sur, que por el colonialismo y la presencia, en este caso occidental, mantiene una mayoritariamente tradición cristiana. Se presentan sobre todo rivalidades entre los grupos de los fulanis con los grupos yorubas, que son los principales grupos étnicos, pero tenemos otras minorías étnicas, ¿no? muy complicado, digamos, en el escenario. Ahora bien, se activó, ¿no? este conflicto realmente desde la independencia de Nigeria. Ya habíamos visto que se da la guerra civil o llamada la guerra de Biafra, que se va a mantener por muchísimos años. Después de esto se alcanzó un periodo de cierta estabilidad, pero se va a reactivar, en este caso, las rivalidades ante este vacío de poder que dejó el colonialismo, ¿no? Vienen los grupos étnicos a querer rivalizar, tener el control del gobierno, y vienen ahí cuando se suscitan estos conflictos. Además, por si esto fuera poco,
en años ya más recientes tenemos el surgimiento de un grupo sobre todo más radical, fundamentalista, llamado Boko Haram, que opera sobre todo en la parte norte y que quiere imponer un gobierno de tradición musulmana a todo el territorio de Nigeria, lo cual evidentemente es muy complicado que se suscite. No hay que dejar de largo visualizar que en la parte sur hay también la presencia importante de recursos, en este caso de petróleo, lo cual ha agravado la situación y creo yo que está de fondo también en este conflicto de careta étnica religiosa. A raíz de esto, pues algunos países han intervenido en forma humanitaria, ¿no? Aparentemente, o sea, el discurso que se da, como es el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, que en aras de reivindicar, digamos, la lucha contra terrorista, pues están presentes en la región. ¿Cuál es el resultado? Ahora sí, lo que nos presentan como los principales conflictos que están en África: migraciones, crisis económica, golpes de Estado, debilidad del gobierno, aumento sobre todo de enfermedades, etcétera. Es decir, todos los conflictos asociados tienen una raíz más vinculada con la historia, con la geografía y con todo lo que hemos venido platicando. Otro conflicto activo en el cual se refleja la misma lógica de los intereses por, en este caso, el petróleo y los recursos es el de Sudán. Sudán, que ha sufrido prácticamente guerras civiles desde su independencia, que se dio en el año de 1956, y después de que los británicos, esta asociación de Egipto con el Reino Unido que va a dominar por muchos años en la región, hay un vacío de poder que busca ser ocupado por grupos étnicos y minorías religiosas. También aquí tenemos un norte sobre todo de mayoría musulmana, un sur de mayoría cristiana, así como animistas y otros grupos, tanto étnicos como religiosos. Sin embargo, lo que se suscitó fue una guerra civil desde después de la independencia, que se va a mantener hasta el año de 1972. Alcanza cierto periodo de estabilidad, pero va a entrar en una nueva guerra civil en 1983, que prácticamente se va a alargar hasta el año 2005. Y un tiempo hubo ciertos acuerdos a los que se habían llegado entre los territorios, sobre todo del norte, y los territorios del sur. Grupos étnicos que tienen sus propios líderes gobernando para su etnia y desfavoreciendo a otras minorías. Es como la esencia de muchos de los conflictos que se suscitan, no solamente aquí, sino en toda la región de África. Y tenemos finalmente el resultado, que es un referéndum que se lleva a cabo en el año 2011 con una partición del país. Una partición, Sudán y Sudán del Sur. Surge un nuevo estado, ¿no? En el año 2011, pero es de imaginar que este estado es totalmente débil, ¿no? Un año recién creado, donde hay intereses externos, ¿no? En este caso sobre todo de empresas petroleras de China, que curiosamente, ¿no?, se aprovechan del recurso que se mantiene en la parte independiente, ¿no?, entre comillas. Y por si esto fuera poco, no se ha culminado el conflicto, ¿no? Se ha reactivado en el 2013 y hasta la actualidad eh, esta apariencia de un conflicto político religioso pues tiene detrás otros intereses, como vimos en el caso anterior. En este mapa lo que se puede observar son los conflictos activos actualmente de carácter étnico, ¿no?, en apariencia, que existen en el continente africano. ¿Recuerdas aquel mapa al principio de esta presentación donde hablábamos la zona de recursos estratégicos? Y mira ahora este mapa. Busca coincidencias, saca tus propias conclusiones, de acuerdo a lo que ahorita hemos estado platicando. Relaciónalo también con la historia, dónde hubo colonialismos, quién estuvo presente, en qué territorios, para que puedas realmente proyectar lo que sería una parte esencial de la historia de la larga duración y del enfoque sistémico que hay detrás de esta problemática en África. Así por el estilo, podremos hablar de muchos de los conflictos que existen actualmente en la región. Este video es más corto. Quisiera resaltar a manera de conclusión, desde mi punto de vista, cuáles son los problemas, en este caso más estructurales,
desde un enfoque obviamente del sistema mundo, que están detrás de la problemática de la región. Ausencia de estados o estados muy jóvenes, muy nuevos, con obviamente una inestabilidad por su propio origen, un poco coyuntural, rápido, complejo, en el cual se suscitó. No hay instituciones fuertes, no hay una tradición democrática, evidentemente. Hay luchas por las fronteras, por esta división colonial que se dio en un momento y que ahora pues son fronteras muy porosas, que están en la división política del mapa, pero que en la práctica no hay un control por parte del Estado totalmente de los territorios. Prevalecen conflictos armados, sobre todo internos más que entre países, pero cada vez se están internacionalizando más estos conflictos. Tenemos una diversidad innegable de étnica y religiosa, en donde viene sobre todo este endurecimiento de las políticas nacionalistas, identitarias, étnicas, que crean mayor división de la población y se suscitan estos conflictos de los cuales ya platicamos. Aumento de movimientos armados, es una región que también se está armando en forma masiva y por supuesto con una codependencia de los productores de armas. Es decir, entre más conflictos armados existan en África, hay conveniencia para alguien más. Brecha económica, endeudamiento, dependencia al mercado exterior. Esto es una herencia evidentemente histórica y diría Wallerstein aquí, pues de una dependencia de la periferia hacia el centro. Rivalidades por el liderazgo regional. No podemos hablar realmente de un país que lidere todo África o que África se pueda unir en un solo continente por esta disparidad de la cual ya hemos platicado que viene inclusive enraizado desde la geografía. Y esencialmente, y un punto que hay que resaltar, son mecanismos de neocolonialismo que hay. Si ya abiertamente no hay una presencia colonial, pero sí hay ayudas atadas a través de la deuda, a través de la presencia sobre todo de empresas y otros mecanismos que están manteniendo algunos países presencia en la región, sobre todo Francia, el Reino Unido, en general la Unión Europea, pero sobre todo estos dos, los Estados Unidos, China en forma masiva y creciente, que es una de las grandes preocupaciones, y por supuesto también en forma un poco más indirecta, pero hay la presencia de Rusia.